Hola, yo soy Camila Vadillo y hoy quiero hablar un poco sobre mi top 5 de cuentos. Este fue un ejercicio muy complicado de hacer porque yo disfruto mucho los cuentos, creo que es lo que más leo. Entonces hacer este ejercicio la verdad fue muy complicado elegir cuáles eran mis cuentos favoritos porque la verdad tengo muchos. Pero creo que terminé con un muy buen top 5. Primero voy a leer todos los títulos con sus respectivos autores, porque no quiero de pronto en un momento de emoción revelar más información de la deseada antes de leer un cuento, ni hacer ningún spoiler no intencionado. Entonces, si se quieren leer los cuentos antes de, o si se quieren recordar si ya han sido leídos los cuentos, adelante. El primero es El Triunfador, de Manuel Baldomero Ugarte, que es un autor argentino. El segundo es Espuma y nada más, de Hernando Tellez, que es un escritor colombiano. La loca y el relato del crimen, de Ricardo Piglia, argentino. Las manos que crecen, de Cortázar, que también es argentino. Y Emma Suns, que es de Jorge Luis Borges, otro argentino, un top 5 muy argentino más bien. Solo hay un colombiano. Bueno, creo que todos estos cuentos juegan mucho con este asunto del final, de ese final inesperado, de ese final abrupto que genera tanta conmoción y a la vez tanta emoción cuando se lee un cuento. Creo que esa es un poco la magia que tienen los cuentos, tal vez por eso me gustan tanto, que son esos finales que a uno lo dejan descolocado en muchas ocasiones. Creo que me pasa con todos estos que elegí acá y por eso los elegí. Bueno, del Triunfador. Es un cuento súper corto, es de una página, creo que demora menos de 3 minutos leerlo, bueno, 3 minutos pongámosle. Y es un cuento en el que el diablo habla con uno de sus ayudantes y le pide que traiga los peores criminales o pecadores que hayan. Y les dice, bueno, cuénteme usted qué hizo, qué tan malo es. Y en esa conversación trata de buscar quién pueda ser su sucesor. Y termina en una frase que pues, a mí me parece impresionante, porque pues en el párrafo anterior, que es quien pues termina siendo el sucesor, narra todo lo que hizo y cómo lo hizo. Yo digo, qué tan cruel se debe ser para que el diablo le diga a uno, si muero alguna vez, reina en mi nombre. O sea, y es impresionante esa parte, como le cuenta, y yo siento que ahí es como la diferencia, es esa sevicia, esa crueldad, más allá de simplemente obrar mal, sino obrar mal y disfrutarlo también. Que creo que es un poco como esa frase de a usted le tiene miedo el diablo. Sí, siento que esta frase se acopla muy bien a lo que es este cuento. También vale muchísimo. Todos los cuentos de este top vale mucho la pena leerlos. Pero sí, este pues tiene la ventaja que es súper corto y que se disfruta muchísimo. El otro cuento, Espuma y nada más. Con este cuento pasa algo muy peculiar y es que creo que Gabriel García Márquez tiene otro que es muy parecido. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero es de un odontólogo. Y pues cuando uno lee los dos, uno dice, leí como lo mismo, pero con profesiones diferentes. Pero bueno, este es de un barbero al que le llega a su barbería, valga la redundancia, creo que es un general del ejército, un hombre pues que hace parte de esto, del ejército, que ha sido muy malo, que es muy malo y que está, digamos, eliminando a todos los que se rebelen contra el Estado. Y el barbero, sabiendo que este tipo es tan malo y perteneciendo también un poco a esta resistencia, teniendo el poder en sus manos, en la navaja, de yo le paso la navaja un poquitico más fuerte y le rebano el cuello, yo lo puedo matar, tiene este dilema de ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿No lo mato? Si lo mato, ¿qué me pasa a mí? Y este cuento también termina con una frase que pues de nuevo no lo descoloca mucho, que es el oficial este le dice al barbero, me habían dicho que usted me mataría, vine para comprobarlo, pero matar no es fácil, yo sé por qué se lo digo, y siguió calle abajo.
O sea, en todo el cuento y todo el relato, este señor le cuenta al barbero cómo los mata, cómo los tortura, incluso lo invita a un fusilamiento. Y no es este tipo qué. pero sí, esa frase, matar no es fácil, yo sé por qué se lo digo, a uno lo descoloca completamente. O sea, este cuento es una cosa tenaz. El siguiente es La loca y el relato del crimen. Creo que este está en mi top 3 de cuentos y es por el asunto de la loca, ¿no? Pasa algo muy chistoso con este cuento y es que hay una parte en la que la loca da su versión de un crimen que es como la base del cuento, pero es muy confuso. Toda la primera parte del cuento uno es como, bueno, ¿yo qué estoy leyendo? O sea, ¿qué está pasando acá? Pero ya cuando llega al final, obviamente, que el final es lo más bello de un cuento, pienso yo, uno entiende qué es lo que está diciendo esta mujer, por qué lo está diciendo así, y porque uno no entendía nada al principio. Y juega muy bien con ese asunto del crimen, del misterio, de esa sensación, digamos, como de resolver un crimen, de la incertidumbre, de las pistas y de las cosas que no encajan. De nuevo, este es de mis cuentos favoritos, que vale muchísimo la pena. De hecho, una curiosidad de este cuento, que me lo contó alguna vez una profesora, es que Ricardo Piglia participó en un concurso de cuentos con este, precisamente, y uno de los jueces era Jorge Luis Borges. O sea, fue uno de los que eligió ese cuento, que creo que fue el ganador. Entonces, recomendación de Borges también. El siguiente cuento es Manos que crecen, que yo creo que es mi cuento favorito, pero no lo pongo en el primer lugar por una razón que voy a explicar ahorita. Este cuento me lo he leído muchísimas veces, lo descubrí por un podcast, de hecho. Es de Cortázar. Bueno, yo siento que este cuento juega muy bien con las motivaciones falsas. Yo nunca en la vida me había sentido tan engañada como cuando leí este cuento. Y es que siento que también juega muy bien con el asunto de la realidad y la ficción. Sabe moverse mucho entre ese límite, entre lo que es ficcional y lo que podría ser parte de la realidad. Y a uno eso lo descoloca mucho, porque uno no entiende muy bien como que en qué punto estamos, de qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que está pasando. Y no es, obviamente, hasta el final, literalmente en los últimos 2 renglones, que a uno le salen con una frase que dice: alzó los brazos para dar fe de sus palabras con un gesto concluyente. Entonces sus ojos vieron los muñones. O sea, de todo lo que narra el cuento y el texto, uno lee eso y uno no le creo. O sea, porque a uno lo engañan completamente y luego te están diciendo como, no, es que no pasó esto, sino que pasó esto otro. O sea, creo que es uno de los mejores cuentos que yo he leído. Vale muchísimo la pena, creo que por el final, que es la mejor parte del cuento. Está mucho en este asunto como de la confusión, del yo que estoy leyendo, qué está pasando en la historia, qué va a pasar. O sea, trabaja también mucho de como esa expectativa, y cuando pasa lo que debe pasar, a uno le explota completamente la cabeza. Y el último cuento, que decidí ponerlo en número 1, porque pues me fascina. También es un cuento que me gusta muchísimo, pero también es el cuento que para mí fue como el primer acercamiento a todo este universo de los cuentos y de los relatos de la literatura latinoamericana, que es Emma Suns, de Jorge Luis Borges. Este de hecho me lo leyó también una profesora en el colegio, y quiero empezar justamente esta conversación con el final, también con los últimos 2 renglones del cuento, que dice: verdadero también era el ultraje que había padecido, solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Empiezan como a contar más de qué es lo que pasó. O sea, también es un asesinato, en realidad 2, pero también es como este asunto de la venganza, de la mentira, es muy chistoso porque, a pesar de ser un crimen, no es precisamente un cuento policial.
no están tratando de resolver el crimen, sino que se trata más un poco sobre una venganza. Pero también como digamos se le presenta a uno, juega mucho con todo este asunto del misterio, tal vez del crimen policial. Y siento que eso lo hace un cuento buenísimo. Creo que este cuento me ha perseguido toda la vida y vale muchísimo la pena leerlo. O sea, creo que, irónicamente, creo que no es uno de los cuentos más reconocidos de Borges. Tiene muchos otros que son tal vez más famosos, pero este yo creo que es uno de los mejores, o al menos que personalmente yo más disfruto. Y bueno, ese fue mi pequeño top. Fue muy complicado hacerlo, pero creo que está bien estructurado. Tal vez con el tiempo pueda cambiar. Si sigo leyendo más cuentos seguramente cambiará, pero por ahora estos son de los libros pero por ahora estos son los cuentos que yo creo que son los mejores y los que todo el mundo debería leer. Hola, soy Laura Ramírez y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes mi top 5 de cuentos favoritos. Cuando estaba haciendo este top, pues me di cuenta de que había ciertas características que los unían. Entonces, pues en vista de eso me pareció un top muy especial. Bueno, las características que encontré en los 5 textos fue el anhelo y la espera. Y también esa desilusión que nos produce el estar anhelando algo con tanta expectativa y pues que al final no resulte. Entonces, para empezar con esto, me gustaría hablar de Underwood. Es un cuento breve de Enrique Jaramillo Levi, es un escritor panameño. Y en el cuento pues nos hace referencia a una pareja de casados que estaban pues como separados en ese momento a la distancia, también como con problemas. Entonces la chica le manda una carta que dice: te amo aún, nos vemos el viernes. Entonces él queda como con tantos sentimientos encontrados, como que por fin estaba esperando eso, que él hace referencia como, oh no, sí, se está disculpando. O sea, era una frase súper corta y él la llenó de sentidos de sus anhelos. Entonces, cuando llega el viernes, pues va y la espera a la estación de autobuses, pero dice, no, pues no puede venir en autobús. Se va al aeropuerto, está esperando en el aeropuerto y dice, no, pues ¿qué me voy a quedar haciendo aquí? O sea, es demasiado tiempo, ya casi es sábado y ella nada que llega. Y se va para la casa. Cuando se va para la casa, pues efectivamente ella nunca llega, llega el sábado y ella no está, no aparece. Y después hace un giro a la versión de la muchacha, a la perspectiva de ella, y es que le está escribiendo otra carta donde dice que no pudo coger el vuelo y que se veían la otra semana, pero que por favor la disculpara, que en serio aún lo amaba mucho y otro montón de cosas, que era como ya el hecho de que se estaban dando la pérdida y que pues él ya se había desilusionado y que ella sabía que él ya había perdido eso y que como que no iba a perdonarla nunca. Entonces es un recorrido bastante interesante. La verdad es una obra corta, pero que yo recomendaría mucho. Ya para el siguiente me gustaría hablar de La Rosa de Juan Eduardo Zúñiga, que es un escritor español. Entonces en La Rosa él nos cuenta de este muchacho universitario, colegial, que está cruzando la calle, va a cruzar la calle y un coche se atraviesa y ve a una mujer hermosísima que ha impactado por su belleza. Entonces él no sabe pues como si la va a volver a ver, pero entonces a la misma hora, al siguiente día, pasa por ahí y vuelve y la ve. Y así, y pasan 4 días así, viéndose, y ella como que cada vez tiene más interacción con él en ese paso rápido. Y al cuarto, quinto día, no me acuerdo bien, la sigue, o sea, sigue el carruaje hasta pues ya por allá súper lejos, y cuando pues el carruaje se queda parqueado, él va y abre y no hay ninguna mujer. O sea, él vio todo y aún así pues nunca la vio bajarse, y cuando abre se da cuenta de que no hay mujer alguna y que lo único que hay es una rosa.
Entonces él se enfrenta también a ese anhelo de conocer a alguien, de cómo hacer la conversación, de si se van a enamorar, y después cae en la desilusión de no había nadie, no había absolutamente nadie. Él dejó sus clases, dejó todo, y a la final solo había una rosa. Entonces es algo impactante que la gente, pues, siento que deberían leer y como interpretarlo a su manera. El otro sería también un cuento breve que se llama Esperando, de un autor japonés que se llama Osamu Dazai. Pues en este cuento está hablando una muchacha joven que está en este tiempo de la guerra, como que ella se sentía muy solitaria, pero que a la vez le gustaba esa soledad, pero que llega un momento en el que dice, pues como que la situación es tan complicada que necesita como encontrar otros espacios. Entonces que siempre se queda como en la estación de tren un rato esperando, pero no sabe a quién espera o qué espera. Entonces es un diálogo interno muy fuerte porque le da vuelta a muchas cosas e incluso repite las ideas, pero con sentido, y va como desenvolviendo esos sentires de a quién estoy esperando. Entonces es ese anhelo, esa expectativa, ese deseo de encontrar a alguien, y ella dice como, no, ¿será que quiere un amante? ¿Será que quiere un novio? Estoy esperando a quién o a qué. Y dice como, no es nada de eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que estoy esperando? Y a la final, pues llega una parte muy, muy fuerte que dice: le pido a usted que por favor no me olvide. Por favor, no olvide a la chica veinteañera que viene todos los días a la estación y regresa a su casa sintiéndose vacía. Por favor, recuérdeme y no se ría de mí. No voy a decirle el nombre de la estación. Aunque no lo haga, usted me verá algún día. Y es una reflexión muy bonita de cuántas personas nos están sintiendo así. Y siento que es algo también hacia la empatía, hacia tener empatía con los demás, de que a veces no estamos como en el mejor momento o estamos en esa espera de, y pues la gente a veces no es como que repara en ello. Entonces ella pide que la recuerden y que pues de cierta forma empaticen con ese sentimiento tan fuerte que está experimentando. El otro es un cuento de Mario Benedetti, escritor uruguayo, que se llama El otro yo. Y pues básicamente en El otro yo habla de este muchacho que tiene como su personalidad, y luego está su otra personalidad que es mucho más poética, mucho más melancólica, y la otra es como muy burda, muy vaga, y que pues no se permiten como coexistir. Entonces que a veces el otro yo como que tomaba las riendas, pero un día el otro yo se muere y él está tan triste de que o sea, como que él necesitaba sentir esa melancolía, pero dice que ya el otro yo se había llevado toda la melancolía con él, entonces él no podía sentir. Entonces este muchacho tiene ese anhelo de sentir y llega a la desilusión y al desencantamiento de no puedo sentir porque ya lo maté, ya se murió. Entonces es bastante fuerte. Realmente es una lectura muy, muy interesante. Y por último, me gustaría hablar de El suicida, de Enrique Anderson Imbert, que hoy los Enriques al parecer me están persiguiendo. Él es un escritor argentino. Entonces él expresa pues que un hombre está tomando veneno y se duerme, se levanta y pues sigue vivo. Él dice como, pues esto porque no me causó efecto, toma más, vuelve y se duerme, vuelve y se levanta y sigue vivo, y él no entiende por qué. Coge la pistola, se pega un balazo en la sien y sigue vivo, y no entiende por qué sigue vivo. Entonces pega más balazos
Cuando él sale de la habitación a ver cómo, pues, qué está pasando y por qué no se ha muerto, lo que encuentra es a su mujer envenenada muerta y a sus 5 hijos, cada uno con un balazo en la sien. Entonces, pues, entre el dolor y la psicosis, llega, coge un puñal y se abre las entrañas, pero no abren. O sea, es como lo hace y lo hace y lo hace y no arden. Y se prende fuego y no se quema. Todo, pues, él tiene sus intentos de morir y no muere. Y cuando es muy impactante porque él llega y sale, mira como al balcón, sale a la calle y encuentra que pues hay un montón de personas con las entrañas desgarradas y quemándose. Entonces es súper impactante porque él tiene ese anhelo de la muerte tan marcado y lo único que hace cada vez que intenta suicidarse es matar a los otros. Es como, no es una ficción súper extraña, es muy caótico y él llega como a esa desilusión de, pero pues si yo estaba tratando de eliminar mi vida, porque quienes han muerto son todos a mi alrededor. Es brutal y me parece maravilloso. Entonces, sí, súper recomendado. Y básicamente es eso, o sea, como que los 5 cuentos para mí tienen esos temas del anhelo, la esperanza y la desilusión súper marcados. Entonces, si a alguien le gustan ese tipo de temas, creo que serían lecturas bastante maravillosas para abordar. Muchísimas gracias por escuchar y espero que les haya gustado las exposiciones de María Camila y mías, y nos vemos en otra ocasión.